¿Alguna vez has escuchado hablar del profeta Elías? Pocos personajes de la Biblia tienen una historia tan intensa, llena de milagros, desafíos, valentía y momentos de profunda humanidad como él. Elías fue un hombre que se enfrentó a reyes poderosos, desafió él solo a cientos de falsos profetas, hizo descender fuego del cielo, trajo lluvia después de años de sequía, resucitó muertos. En el punto más alto de su ministerio, fue llevado vivo al cielo en un carro de fuego. Pero detrás de todo ese poder, también había un hombre común, que tuvo miedo, huyó, se escondió, sintió soledad e incluso deseó la muerte. Y eso es justamente lo que hace que la historia de Elías sea tan inspiradora. Era como tú y como yo, pero confiaba plenamente en Dios. En este video vas a descubrir quién fue Elías, cuáles fueron los principales episodios de su vida, porque hasta el día de hoy sigue siendo tan importante para judíos y cristianos, y qué dice realmente la Biblia sobre su regreso al final de los tiempos. Así que quédate conmigo hasta el final y prepárate para conocer a uno de los profetas más grandes que han caminado sobre esta tierra. Si te gustan contenidos como este, deja tu like, suscríbete al canal y comenta aquí abajo. ¿Ya conocías la historia de Elías? Vamos juntos a aprender más sobre la palabra de Dios. Para entender quién fue Elías, primero tenemos que viajar en el tiempo, hasta el siglo IX a.C., una época de gran turbulencia en Israel. Después del reinado glorioso de Salomón, el pueblo de Dios se dividió en dos reinos. El reino de Judá, al sur, con su capital en Jerusalén, y el reino de Israel, al norte, con capital en Samaria. Y fue precisamente en este reino del norte, sumido en la idolatría y la corrupción, donde surgió el profeta Elías como una voz solitaria defendiendo al único Dios verdadero. En aquella época, el rey Acab gobernaba Israel, pero quien realmente mandaba era su esposa, Jezabel, una reina extranjera que trajo consigo la adoración a Baal, el dios de la fertilidad y la lluvia. Jezabel odiaba a los profetas del Señor y persiguió a todos los que se opusieron al culto pagano que ella implantó en Israel. Mientras el pueblo se alejaba cada vez más del Dios de Israel, construyendo altares para ídolos y olvidando los mandamientos, Dios levantó a Elías, un hombre sencillo, proveniente del interior de Galaad, pero con una misión enorme: recordarle al pueblo quién era el verdadero Dios y confrontar a una nación que se había olvidado de su fe. Era un tiempo de prosperidad económica, pero de miseria espiritual. Una época donde la idolatría estaba de moda y la fidelidad a Dios podía costar la vida. Y fue en ese escenario de reinos divididos, reyes corruptos y un pueblo indeciso que Elías se convirtió en el profeta más temido por los poderosos, y el más amado por los fieles que aún quedaban. Ahora que ya sabes en qué contexto vivió Elías, prepárate para conocer cómo apareció de forma repentina e impactante en la historia de Israel. ¿Y quién era Elías antes de convertirse en el profeta más temido de Israel? La Biblia nos da pocos detalles sobre su origen, lo que hace que su figura sea todavía más misteriosa y fascinante. Sabemos solamente que Elías era un tisbita, es decir, venía de un lugar llamado Tisbe, que estaba en la región montañosa de Galaad. Hasta hoy los estudiosos discuten dónde estaba exactamente esa Tisbe. Algunos dicen que estaba en el territorio de Neftalí, otros creen que estaba al otro lado del río Jordán, en la región que hoy forma parte de Jordania. Pero lo más importante no es de dónde vino Elías, sino el significado de su nombre. Elías significa Jehová es mi Dios. Y ese nombre resume toda su vida, cada palabra, cada milagro, cada profecía de Elías era para demostrar que solo existe un Dios verdadero, el Dios de Israel. Elías era un hombre sencillo, del campo, acostumbrado al desierto y a la vida rústica. Usaba una túnica hecha de pelos de animales y un cinturón de cuero, un estilo que más tarde imitaría Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, siglos después. A pesar de venir de un lugar pequeño y llevar una vida sencilla, Elías no tuvo miedo de presentarse ante reyes,
gobernantes y multitudes para defender el honor de Dios. Su historia nos muestra que Dios no necesita hombres influyentes o poderosos. Él usa a quienes están dispuestos a obedecer, aunque vengan del lugar más inesperado. Y así, casi sin introducción, aparece Elías en las páginas de la Biblia, un hombre común, pero con una misión extraordinaria. En los próximos puntos vas a entender cómo este hombre desconocido se convirtió en el profeta más atrevido de su tiempo, y cómo sus acciones cambiaron el rumbo de toda una nación. Además de su mensaje poderoso, Elías también llamaba la atención por su apariencia única y su personalidad tan marcada. La Biblia describe a Elías como un hombre rústico, acostumbrado a vivir en el desierto, lejos de los palacios y de la vida cómoda de la corte. Usaba un manto de pelos de animales, probablemente de camello o de cabra, atado con un cinturón de cuero. Ese aspecto sencillo, hasta tosco, más tarde inspiró a Juan el Bautista, quien apareció predicando en el desierto con una ropa casi idéntica, mostrando que el verdadero profeta no se preocupa por agradar a la vista, sino por decir la verdad. Elías también era un hombre de fuerza física impresionante, algo poco común de resaltar en un profeta. La Biblia cuenta que corrió delante del carro del rey Acab, una distancia de aproximadamente 35 kilómetros, desde el monte Carmelo hasta Jezreel, algo que para cualquier persona normal sería imposible, pero para Elías fue una prueba más de que el Espíritu de Dios fortalecía su cuerpo más allá de los límites humanos. A pesar de toda esa fuerza y valentía, Elías también tenía un lado humano y vulnerable. Enfrentaba reyes y multitudes, pero huyó cuando Jezabel juró matarlo. Desafió solo a 450 profetas de Baal, pero se desesperó en el desierto, pidió la muerte y se sintió solo. Y es esta mezcla de celo radical por el Señor, valentía sobrenatural y fragilidad profundamente humana lo que hace de Elías un ejemplo tan poderoso para nosotros hoy. Era un hombre como cualquiera de nosotros, pero decidió confiar en Dios y pagar el precio de decir la verdad, aunque eso le costara todo. En cada detalle de su aspecto sencillo, en su vida en el desierto y en su personalidad valiente, Elías nos enseña que Dios no se impresiona con apariencias, títulos o riquezas. Él se impresiona con corazones valientes y obedientes. Y es con esa valentía que Elías enfrentó a reyes, sacerdotes y multitudes. Y de eso vamos a hablar ahora, profundizando en los episodios más impactantes de su ministerio. Ahora que ya conoces el origen de Elías, es momento de adentrarnos en los momentos más impactantes de su trayectoria. Episodios que prueban por qué hasta hoy se le recuerda como uno de los profetas más grandes de toda la Biblia. La vida de Elías estuvo marcada por milagros asombrosos, enfrentamientos directos con reyes y falsos profetas, momentos de soledad profunda y demostraciones poderosas del cuidado de Dios. Vamos a conocer cada uno de estos momentos increíbles. La sequía y el enfrentamiento con Baal. Todo comenzó de forma dramática. Sin previo aviso, Elías se presentó ante el rey Acab y anunció que no caería rocío ni lluvia, excepto por su palabra. Este anuncio fue un golpe directo a Baal, el dios de la fertilidad y la lluvia, adorado por Jezabel. Era como si Elías dijera: ¿quieren ver quién es el Dios verdadero? Entonces veamos quién controla el cielo. Después de eso, Dios le ordenó a Elías esconderse junto al arroyo de Querit, donde fue sustentado de manera sobrenatural. Bebía agua del arroyo y era alimentado por cuervos, que le llevaban pan y carne. Cuando el arroyo se secó por la falta de lluvia, Elías fue enviado a Sarepta, una ciudad pagana, donde encontró a una viuda muy pobre. Aunque casi no tenía nada, aquella mujer alimentó a Elías, y Dios hizo un milagro. La harina y el aceite de la viuda nunca se acabaron hasta que volvió la lluvia. Y cuando el hijo de la viuda murió, Elías oró y Dios lo devolvió a la vida, demostrando que el Dios de Israel es el Dios de la vida. El desafío en el monte Carmelo. Quizás el momento más famoso del ministerio de Elías fue el duelo en el monte Carmelo. Elías retó a Acab a reunir a todo el pueblo y a los 450 profetas de Baal.
Allí, en un solo altar, se decidiría quién era el Dios verdadero. Mientras los profetas de Baal gritaban, bailaban y se cortaban pidiendo fuego del cielo, no pasaba nada. Elías, lleno de valentía, hasta se burló de ellos. Cuando llegó su turno, reconstruyó el altar, mojó el sacrificio 3 veces, para que nadie dijera que era un truco, y elevó una oración sencilla. De repente, el fuego de Dios descendió del cielo y consumió todo: el sacrificio, la leña, las piedras, el agua y hasta el polvo de la tierra. Todo el pueblo cayó rostro en tierra, confesando: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Ese día, los profetas de Baal fueron derrotados, y Elías anunció el fin de la sequía. Poco después, cayó una gran lluvia, otra prueba de que solo el Dios de Israel controla los cielos. La huida y el desierto. Aún después de ver fuego del cielo y la lluvia, Elías enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida. Jezabel juró matarlo por haber acabado con sus profetas. Lleno de miedo y agotamiento, Elías huyó al desierto. Allí, bajo un enebro, pidió a Dios que le quitara la vida. Pero Dios no lo abandonó. Un ángel lo tocó, le dio pan y agua y lo fortaleció para un largo viaje hasta el monte Horeb, el mismo monte donde Dios habló con Moisés. Allí, Elías se escondió en una cueva, pero Dios no se manifestó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro suave, mostrando que el verdadero poder de Dios no siempre está en el estruendo, sino en la voz que habla al corazón. En ese encuentro, Elías recibió nuevas instrucciones: ungir nuevos reyes y preparar a su sucesor, Eliseo. El caso de la viña de Nabot. Otro episodio impactante fue el enfrentamiento con el rey Acab por la viña de Nabot. Acab quería quedarse con la viña de un hombre inocente. Jezabel planeó algo cruel, levantó falsas acusaciones, hizo matar a Nabot y se adueñó de su tierra. Elías fue enviado a confrontar a Acab, anunciar el juicio de Dios y profetizar que tanto él como Jezabel tendrían muertes terribles. Y así sucedió, años después, demostrando que la justicia de Dios nunca falla. Enfrentamiento con Ocosías. Tras la muerte de Acab, su hijo Ocosías cayó enfermo. En lugar de buscar a Dios, quiso consultar a un ídolo extranjero. Elías interceptó a los mensajeros del rey y anunció: «No te levantarás de esa cama, porque ignoraste al Dios de Israel». Ocosías se enfureció y envió soldados para arrestar a Elías. Pero fuego del cielo descendió y consumió a 2 grupos de 50 soldados cada uno, hasta que el tercer capitán se humilló ante Elías y rogó por misericordia. Entonces Elías fue hasta el rey y reafirmó su mensaje. Ocosías murió, tal como Dios lo había dicho. Estos episodios muestran que Elías era un hombre común, pero lleno de valentía, fe y celo por el Señor. En cada momento, Dios mostró su poder a través de él, ya fuera para castigar la idolatría, alimentar a los hambrientos, traer lluvia o enviar fuego del cielo. Y la historia de Elías no termina ahí. El final de su ministerio es tan extraordinario que hasta hoy inspira misterio y debate. En el siguiente tema, verás cómo Elías fue llevado al cielo sin experimentar la muerte, un privilegio que muy pocos han tenido en toda la historia de la humanidad. Elías llevado al cielo. Después de años de ministerio poderoso, enfrentamientos históricos y milagros asombrosos, Elías tuvo un final tan extraordinario como su vida. No experimentó la muerte, sino que fue llevado vivo a los cielos por Dios. La Biblia describe ese momento de forma conmovedora. Cuando llegó la hora de partir, Elías estaba acompañado de su discípulo y sucesor, Eliseo. Caminaban juntos y visitaban las escuelas de profetas, grupos de hombres que aprendían la palabra de Dios y mantenían viva la fe de Israel en medio de la idolatría. Todos sabían que ese sería el último día de Elías en la tierra, pero nadie imaginaba cómo sería su partida. Cerca del río Jordán, Elías hizo algo asombroso. Golpeó las aguas con su manto, y el río se abrió en 2, permitiendo que él y Eliseo pasaran en seco, un recordatorio del milagro que Dios hizo con Moisés y Josué. Del otro lado,
Elías le preguntó a Eliseo qué quería recibir antes de su partida. Eliseo hizo una petición atrevida: quería una doble porción del espíritu de Elías. Ese pedido no era para tener el doble de poder, sino que simbolizaba el derecho de primogénito espiritual. Eliseo quería ser el heredero principal del ministerio profético de Elías y continuar su misión. Elías respondió: si me ves cuando sea llevado, eso será señal de que Dios concedió tu petición. De repente, el cielo se abrió y apareció un carro de fuego con caballos de fuego, separando a los dos profetas. En un torbellino poderoso, Elías fue llevado a los cielos, mientras Eliseo, maravillado, gritaba: Padre mío, carros de Israel y su caballería. El manto de Elías cayó, símbolo de que su misión ahora pasaba a Eliseo. Lleno del Espíritu de Dios, Eliseo tomó el manto, regresó al río Jordán, y repitiendo el acto de su maestro, golpeó las aguas, que se abrieron de nuevo. Los demás profetas lo vieron de lejos y reconocieron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Así terminó la jornada terrenal de Elías, sin conocer la muerte, llevado vivo a la presencia de Dios, un privilegio que solo Enoc, antes que él, también tuvo. Hasta hoy, este episodio alimenta misterios y debates sobre la posibilidad de que Elías regrese como uno de los dos testigos del Apocalipsis. Pero eso es tema para el próximo capítulo. Increíble, ¿verdad? Un hombre común, pero usado de forma sobrenatural para marcar la historia de Israel, y que hasta hoy sigue inspirando a generaciones. Incluso después de haber sido llevado al cielo, Elías siguió teniendo presencia en la historia bíblica, y el Nuevo Testamento muestra cuán importante era para el pueblo judío y para el propio ministerio de Jesús. Siglos después, muchos judíos creían que Elías volvería antes de la llegada del Mesías. Esa expectativa venía de la profecía de Malaquías, que decía: «He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el grande y temible día del Señor». Por eso, en los días de Jesús, siempre surgía la pregunta: ¿será que Elías ha regresado? Fue así como muchos comenzaron a mirar a Juan el Bautista. El ángel anunció que Juan vendría, con el espíritu y el poder de Elías, para preparar el camino del Señor. De hecho, Juan el Bautista vivió en el desierto, se vestía de forma parecida, ropa de pelo de camello y un cinturón de cuero, y predicó con la misma valentía, llamando al pueblo al arrepentimiento, enfrentando a líderes religiosos y sin miedo de decir la verdad. El mismo Jesús afirmó: «Y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir». Elías también aparece en uno de los momentos más asombrosos del ministerio de Jesús, la transfiguración. Ahí, en lo alto de un monte, Jesús fue revelado en toda su gloria, y Moisés y Elías aparecieron a su lado, hablando con él sobre su partida, que ocurriría en Jerusalén. Moisés representaba la ley y Elías representaba a los profetas, juntos, testificando que Jesús era el cumplimiento de todo lo que se había anunciado. Para los discípulos que estaban ahí, Pedro, Santiago y Juan, ver a Elías con sus propios ojos fue una confirmación poderosa de que Jesús era, de verdad, el Mesías prometido. Incluso en la cruz, cuando Jesús clamó en voz alta, algunas personas pensaron que estaba llamando a Elías: «Eli, Eli, lama sabactani», lo que muestra cómo el nombre de Elías seguía muy presente en la mente del pueblo. El apóstol Pablo también mencionó a Elías en sus cartas, recordando cómo pensó que estaba solo, pero Dios guardó a 7,000 fieles que no se inclinaron ante Baal, una lección de esperanza para todos los creyentes. Y el apóstol Santiago destacó a Elías como ejemplo de hombre de oración, diciendo que era humano como nosotros, pero cuando oró, el cielo se cerró y luego volvió a llover, demostrando el poder de una fe perseverante. Así, del Antiguo al Nuevo Testamento, Elías permanece como un puente entre la ley, los profetas y el Evangelio, una figura que señala el poder de Dios y el cumplimiento de las promesas en Cristo. Y si todavía hay quienes creen que Elías volverá al final de los tiempos como uno de los dos testigos del Apocalipsis, eso es tema para el siguiente y último punto. Por último,
No se puede hablar de Elías sin tocar el misterio que rodea su nombre hasta hoy. ¿Será que Elías regresará al final de los tiempos? Esta pregunta existe porque el profeta Malaquías profetizó que Elías vendría antes del grande y terrible día del Señor. En el Nuevo Testamento, Jesús dejó claro que Juan el Bautista cumplió esa profecía en parte, viniendo con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino del Mesías. Pero para muchos estudiosos y cristianos a lo largo de los siglos, esa profecía todavía tiene un eco futuro. En el libro de Apocalipsis, capítulo 11, encontramos la descripción de 2 testigos que profetizarán durante los últimos días. Estos 2 testigos tendrán poder para cerrar el cielo y que no llueva, exactamente lo que hizo Elías en el pasado, además de convertir el agua en sangre y herir la tierra con plagas, como Moisés. Por eso, muchos creen que Elías y Moisés serán esos 2 testigos, regresando para confrontar al mundo una última vez antes del regreso glorioso de Cristo. Claro que no todos los estudiosos están de acuerdo con esta interpretación. Algunos dicen que esos testigos simbolizan la voz profética de la Iglesia o representan a todo el pueblo de Dios. Pero el hecho de que Elías fue llevado vivo al cielo, sin experimentar la muerte, alimenta esta expectativa de que pueda, en verdad, regresar como una de las voces finales de advertencia para la humanidad. Independientemente de cómo se cumpla esta profecía, algo es seguro: el legado de Elías atraviesa los siglos. Él nos recuerda que Dios siempre preserva un remanente fiel, incluso cuando todo parece perdido. Nos muestra que la oración de un justo puede cambiar los cielos, y nos inspira a tener el valor de defender la verdad, aunque eso signifique quedarnos solos. La historia de Elías nos desafía a vivir con celo, fe y obediencia, listos para ser usados por Dios en cualquier generación, hasta el día en que toda promesa se cumpla y Cristo regrese en gloria. Que podamos tener el mismo corazón de Elías, valiente, íntegro, apasionado por Dios y dispuesto a decirle al mundo: solo el Señor es Dios. Después de todo lo que vimos sobre Elías, su valentía, su fe, sus miedos, sus victorias e incluso sus huidas, queda una pregunta esencial. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? Primero, Elías nos enseña que un hombre común puede vivir cosas extraordinarias cuando decide confiar de verdad en Dios. Santiago, allá en el Nuevo Testamento, lo resumió de forma perfecta cuando escribió: Elías era un ser humano como nosotros. Es decir, sentía miedo, cansancio, soledad. Tuvo momentos de duda, de desánimo e incluso deseó morir. Pero aún así, oró, y el cielo respondió. Eso quiere decir que tú también puedes orar con fe, incluso en medio de tus limitaciones, y ver a Dios actuar de forma poderosa. Elías también muestra que el celo por el nombre del Señor hace toda la diferencia. No se intimidó frente a reyes crueles, falsos profetas ni multitudes contrarias. Incluso cuando estaba solo, prefirió estar del lado de Dios antes que seguir a la mayoría. En un mundo donde tanta gente cambia principios por conveniencia, Elías es un recordatorio de que la verdad de Dios nunca pasa de moda, aunque cueste caro defenderla. Otra lección valiosa es que Dios cuida de quien Él llama. Cuando Elías se escondió en el desierto, agotado y queriendo rendirse, Dios no lo abandonó. Envió un ángel, le dio comida, fuerza y dirección. Tal vez hoy tú te sientas cansado, solo, creyendo que nadie ve tu lucha, pero Dios ve, Dios escucha, y Dios todavía envía pan fresco y agua viva para renovar tu camino. Y por último, Elías nos recuerda que la historia no termina aquí. Fue llevado vivo al cielo como señal de que Dios tiene un plan mayor, que va más allá de esta vida. Así como Elías fue llamado a señalar al Mesías que vendría, hoy nosotros somos llamados a señalar al Mesías que volverá otra vez. Hasta entonces, podemos vivir como Elías, con la cabeza en alto, firmes en la fe, valientes en la misión, un pequeño fuego que mantiene viva la llama de Dios en este mundo tan oscuro. Así que el ejemplo de Elías te inspire a vivir cada día con fe, valentía y esperanza, sabiendo que, incluso cuando todo parezca imposible, el Dios que respondió con fuego sigue siendo el mismo hoy.